Nuestro tema, el tema de la neuropediatría. Pues a esta hora en la cabina de la W Radio ya se encuentra el doctor Víctor Manuel Rosso Hernández. Él es neuropediatra, profesor de neuropediatría para la Universidad de los Andes, trastorno de aprendizaje de la Universidad del Rosario, trastornos del neurodesarrollo. También ha estado muy relacionado con el tema de la epilepsia. Veo aquí que es miembro del Comité de Neurodesarrollo de la Asociación Colombiana de Neuropediatría y miembro de la Liga Colombiana contra la Epilepsia. Así que, doctor Víctor, bienvenido aquí a Salud y Algo Más. Paula, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bueno, doctor, antes de irnos con el cerebro de los niños, ¿por qué usted decidió dedicarse a este tema tan complejo, neuropediatría? Bueno, los niños son la esencia de la sociedad. Los niños son personitas que, más que un adulto pequeño, son niños que están en un constante cambio, y ese cambio implica aprendizaje que viene no solamente de la nutrición, sino también de las experiencias positivas que ayudan a que podamos construir personas que tengan objetivos y que puedan crecer para poder tener éxito en la vida. En esa situación hay un sinnúmero de patologías que pueden llegar a afectarlos. A mí de entrada la epilepsia fue lo que más me apasionó y me apasionó como puerta de entrada para poder entender muchas de las enfermedades neurológicas. Epilepsia es como un síntoma, como fiebre, y causas que están debajo de estas son un montón: trastornos metabólicos, trastornos genéticos, trastornos estructurales, y al lado de esto hay un sinnúmero de posibilidades también de comorbilidad a nivel de comportamiento, a nivel de neurodesarrollo. El cerebro crece desde el mismo momento en el que se da la fecundación, y para tener una óptima fecundación, un papá y una mamá deben estar óptimamente nutridos y óptimamente seguros del compromiso que van a adquirir. Eso es lo que va a hacer que tengamos una sociedad pujante. Doctor, hay algo bien interesante, y es que cuando uno piensa en neuropediatría, cuando vamos a hablarlo un poquito más sencillo, ¿no?, del cerebro de los niños, uno pensaría, bueno, este desarrollo viene, pues es normal, ¿no? El bebé nace, se desarrolla su cerebro, pero mucha gente no piensa que la importancia de la nutrición es total, ¿no? Porque dependiendo de lo que la mamá coma, también esto me imagino que pasa al bebé y lógicamente después viene la alimentación, las mamás que tienen que dar fórmula en caso de que no puedan amamantar. ¿Cuál sería una alimentación clave para los niños, sobre todo desde que la mamá está embarazada? Y se lo pregunto porque uno escucha muchas veces que hay mamás que tienen miedo a subir de peso en el embarazo o que no saben cómo manejar desde que están embarazadas la alimentación. Sería importante que nos diera una clave desde el momento en que el niño está en el vientre. Carolina, esto es una realidad que vemos a diario. Y es que estamos en una época en la que la figura prevalece dentro de nuestra cultura, y a veces la figura es parar de comer o ser selectivo en lo que se come. Hay alimentos que llamamos leches, como la leche de almendra, que no es una leche, es simplemente un jugo, y un jugo de almendra. Y este tipo de alimentos que, digamos, a nivel cultural se toman para poder no aumentar mucho de peso, pues pueden poner en riesgo el desarrollo de un niño. Un niño que no solamente es cerebro, que también es músculo, que también es corazón, que también es hueso. Obviamente, cuando estamos al interior de nuestra madre, todo el metabolismo va a estar con la necesidad de proteger el cerebro, y pues vamos a encontrar que antes de cualquier cosa va a haber una restricción de crecimiento, vamos a perder un poco de talla, y después de eso vamos a encontrar una pérdida del panículo adiposo, y lo último que se va a ver afectado es el perímetro cefálico, que en neuropediatría es muy vital, nos da una información muy prodigiosa y de primera mano para poder entender frente a qué estamos. Hay niños que pueden tener microcefalia y los encontramos en desnutrición, como pueden estar en muchas entidades de tipo genético o metabólico. En el interior de la madre, en gestación, en su útero, podemos encontrar ese tipo de situaciones que al ginecólogo y al ginecobstetra van a poner como en alerta y van a decir: acá viene ocurriendo algo. Y viene ocurriendo algo que puede ser simplemente un síndrome carencial. Una mamá que de pronto en su restricción no consume carne, y entonces empezamos a tener una baja a nivel de la
administración y llegada al útero de vitaminas como la B12, como el ácido fólico, que en últimas van a hacer que tengamos niños que tengan malformaciones a nivel de columna. Tenemos una patología que es la patología de la médula anclada, la patología de la espina bífida, donde encontramos que la carencia de ácido fólico hace que tengamos malformaciones a ese nivel, y la cosa pues más temible, una anencefalia, y es que la parte anterior cuando estamos en el útero, en el proceso de embriogénesis, somos una estructura tubular, y como estructura tubular puede que la parte anterior no se cierre por carencia de ácido fólico y tener anencefalia. Eso por ser un poquito así como fuertes en cuanto a lo que pueden ser síndromes carenciales. Y al lado de eso, pues de nutrición, puedes encontrar niños que pueden nacer con restricción de crecimiento, y lo cierto es que una mamá que tiene un niño con restricción de crecimiento, las siguientes 2 generaciones vamos a encontrar que van a tener también restricción de crecimiento por este antecedente. La genética pesa, y la genética pesa desde la alimentación. Entonces ahí muy claro ese mensaje, doctor, de que la alimentación tanto de mamá como de papá es fundamental justamente para el desarrollo neuronal y de todo el organismo del bebé. Bueno, ahora, doctor, yo quedé sorprendida porque cuando hicimos ese viaje en Salud y Algo Más a La Guajira, nos decía uno de los médicos con los que estábamos que esos niños que ya cumplían 6 o 7 años y que habían padecido de desnutrición crónica, ya no había nada que hacer con ese cerebro, que eran niños que ya no iban a ser inteligentes, que eran niños que ya no podrían ir a la escuela, a la universidad, eran niños que iban a poder acceder simplemente a trabajos en los que usted no tiene que pensar de más, sino simplemente seguir órdenes. ¿Eso es cierto? El daño, si usted no logra nutrir el cerebro de los 0 a los 5 años, ¿ese cerebro ya está perdido? Sí, hay una cosa, y hay un alimento que es un recurso renovable, el más valioso, la lactancia materna. La lactancia materna en el primer año de vida confiere un montón de nutrientes, carbohidratos, proteínas, ácidos grasos, vitaminas, ¿sí? Y la naturaleza es tan sabia que es la leche materna que se procesa para un pretérmino, como la leche materna que se procesa para un niño a término. Es la primera alimentación que va a tener un niño, y como lo acaba de decir Paula, hay lugares en los que no hay el recurso económico y el recurso socioafectivo, porque esto también construye vínculos, y la inteligencia nace también del vínculo, no solamente de la comida. Es crucial tener comida, pero al lado de la comida tiene que haber amor, tiene que haber vínculo, tiene que haber esa mamá que acompaña en ese proceso de formación, en el cara a cara, en la estimulación, en la caricia al momento adecuado, en el cambio de pañal, en el afecto, porque también eso es comida para nuestro intelecto. Y sí, es cierto, los síndromes carenciales y la desnutrición misma en el primer año de vida puede llegar a provocar una poda sináptica y una alteración a nivel de todo el proceso de plasticidad neuronal. Expliquemos eso bien, doctor. La neuroplasticidad, ya la hemos hablado acá, pero ¿qué significa eso para nuestros oyentes? Ok. Tenemos un proceso de formación de las neuronas como célula regente o importante en el sistema nervioso central. Es la célula reina, y esa célula reina tiene una serie de conexiones. En la medida en que esas conexiones o arborizaciones, que llamamos arborizaciones dendríticas, tengan la posibilidad de tener más puntos de conexión, va a ser posible que podamos tener más opciones de comunicación entre una neurona y otra, y esos fenómenos se llaman plasticidad. La plasticidad se construye como aprendizaje, desde experiencias positivas y negativas que van a potenciar un aprendizaje a corto, a mediano y a largo plazo. El aprendizaje a largo plazo es el que hace que de forma automática podemos hacer tareas como en este momento estar hablando y pensando, incluso poder interactuar con otras personas que se encuentran a kilómetros de distancia de acá. Esa plasticidad, ese crecimiento depende también obviamente de lo que comemos, y hay un elemento crucial que es el hierro.
no solamente para oxigenar la sangre a nivel de glóbulos rojos, sino también para formar sinapsis. Las sinapsis, que son la comunicación que existe entre una neurona y otra, no solamente se da por conexiones que pueden ser físicas, sí, eléctricas, también químicas, y hay una serie de neurotransmisores que se elaboran desde proteínas, y los síndromes, digamos, de desnutrición, incluso in útero, pueden hacer que esas proteínas que sintetizan neurotransmisores como la serotonina, como la noradrenalina, como la dopamina, como la acetilcolina, no se den las cantidades adecuadas y ese cerebro no crezca, no tenga las conexiones apropiadas, no tenga la madurez no solamente en volumen, porque el volumen lo da los ácidos grasos, sino también en esa conectividad que hace que no sean muchas las neuronas que hacen que una persona sea inteligente, sino cómo las utiliza. ¿Sí? Si nos vamos de pronto en la naturaleza y vamos de pronto a ver una abejita no es que tenga muchas neuronas, pero trabaja muy bien en equipo y hace muy bien su tarea. Y como grupo social, las abejitas lo hacen bien. Entonces, acá no es tanto de decir tengo neuronas, sino hacer que esas neuronas se especialicen, que esas neuronas tengan la plasticidad, tengan esas conexiones apropiadas para que esa neuroquímica, en últimas, pueda brindarnos la posibilidad de poder dar comunicación, de podernos mover, de poder crecer, de poder compartir. Cosas que a veces tú puedes ver como carencias en niños que están en procesos de formación, y una de tus crónicas que me conmovió mucho era de la niña que no hacía contacto visual. Entonces ya empieza uno a ver que existen niños que pueden tener rasgos autistas dentro de un proceso de malnutrición en la gestación. Y eso lo encontramos cuando no hay una adecuada nutrición. El cerebro empieza a cambiar esos ácidos grasos por colesterol, y está demostrado que ese cambio de ácidos grasos omega 3 y omega 6 por colesterol en últimas puede hacer que los niños que están en formación y niñas que están en formación puedan ser más propensos a padecer de patologías como el autismo. Doctor, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, en caso de muchas mamás que usted sabe que no les sale leche, y no es que uno tenga la intención, ¿no?, sino que es algo natural y no pueden alimentar al bebé de la misma manera? Porque estamos de acuerdo que la leche materna es en verdad el oro, ¿no? Eso es oro. Quien puede ser amamantado por su propia madre vale oro. Pero si no se puede, la fórmula sí puede llegar a reemplazar esa necesidad de esos nutrientes de la leche materna. ¿Cuál sería una buena opción? Mira, las formas industrializadas crecieron inicialmente dentro de un mercado para crear comodidad, y después de eso apareció algo, y es que hay un sinnúmero de patologías de alergias alimentarias que también han crecido al lado de esta nueva temporalidad, factores 1000 que hacen que podamos ser más propensos a alergias. El niño que nace pretérmino, el niño que nace bajo modalidad cesárea, se convierten en factores de riesgo para que tú tengas que buscar en los sucedáneos, en las formas tecnificadas, una alternativa para nutrir los niños. Si tú ves entre leche materna, no recibir nada, y recibir una leche de fórmula, pues hay que dar leche de fórmula, pero la idea es la leche materna. Ahora bien, esto viene algo, y es la oferta y la demanda. Un niño y el cerebro de un niño y el cerebro de una mamá se conectan bajo un neurotransmisor que es la oxitocina. La oxitocina es la que va a hacer que mamá e hijo construyan un vínculo, y un vínculo bonito, tan bonito que va a hacer que pueda hacer succión, y desde la succión pueda organizar los músculos de su boca y pueda tener un arrastre lingual que en últimas va a hacer que con esa presión pueda obtener suficiente leche de mamá. A veces lo que ocurre es que podemos tener patologías como pezones invertidos, alteraciones a nivel del momento del nacimiento. A veces pues se tiene que dar el nacimiento vía cesárea. No es el ideal porque nuestra naturaleza nos lleva a nacer vía vaginal, pero el nacimiento vía cesárea surge precisamente de esa necesidad de salvarnos como especie, de salvarnos antiquísimamente. Si nos devolvemos 5.000 años en Roma, donde empieza a verse toda esta cultura de la cesárea, y finalmente en la Edad Media, donde se asume el patrón del nacimiento se mantiene hoy día, y encontramos que hay una hiperextensión del cuello del niño cuando nace, y eso puede hacer que en el nacimiento de cesárea los niños tengan un proceso de succión no el más óptimo, no el más adecuado, y eso va a hacer que esa oferta y demanda hagan que la mamá produzca poca leche, y entonces aparece el sofisma, y es que yo como mamá soy una mala productora, y a veces las mamás, y es algo que siento mucho, ellas se dan duro, se lastiman mucho, porque una mamá pretende dar vida, y pretende también dar calidad de vida,
y cuando ve que de pronto su producción de leche no es la suficiente, se echa la culpa y busca que los demás también la vean como la culpable, o a veces ocurre eso, y es que no sabes alimentar al niño, es que tienes una mala técnica. Lo ideal es enseñarle la técnica y ver qué está ocurriendo con ese aparato de succión y de deglución del niño. Puede que hayamos tenido algún tipo de alteración en esa hiperextensión de cuello que hace que ese engrama de succión, deglución, que está dado en nuestra embriogénesis desde la formación de lo que llamamos el quinto arco braquial, que es el que forma nuestra mandíbula y los músculos que están allí, se ve afectado y en últimas el proceso de succión sea mínimo y por oferta y demanda la producción cae. Doctor, aquí siempre los oyentes son los protagonistas y justamente tenemos a esta hora en línea a Diana. Doña Diana, ¿usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere aportar hoy? Hola, yo estoy en Bogotá. Yo tengo una duda, puntualmente yo soy mamá madura, tengo un bebé de 1 año. Mi hijo, sobre los 9 meses empezaron a verle el cráneo grande. Y él, nació pretérmino y pues por cesárea. Tiene hidrocefalia, se llama, externa, se me olvida el término, periférica. ¿Hasta qué punto puede tener un desarrollo óptimo su cerebro y tener una vida normal? Diana, hay que ver cuál es la etiología de un macrocráneo. Si es una hidrocefalia, hay que ver por qué se produjo la hidrocefalia. Hay hidrocefalias que genéticamente están ligadas a X. Hay hidrocefalias que pueden ser derivadas por prematurez y sangrados de una estructura que se llama la matriz germinal, que es el sitio donde se forman las neuronas dentro de nuestro proceso de formación en el útero. Y podemos encontrar también infecciones como la toxoplasmosis, el citomegalovirus, que pueden ocasionar por lo menos toxoplasmosis obstrucciones que van a hacer que tengamos hidrocefalias obstructivas, y el citomegalovirus que puede llegar a provocar alteraciones en el cerebro donde puede aparecer microcefalia, y a veces dentro de esa microcefalia o ese bajo volumen en cerebro pueden aparecer aumento de volumen en compensación que llamamos ex vacuo, es decir, un espacio empieza a ser ocupado por un líquido, y para este caso el líquido cefalorraquídeo, y que si hay una producción pues vamos a encontrar cabezas grandes, macrocránea. Doctor, ahora también tenemos a Carolina en la línea. Carolina, ¿cuál es su pregunta para el doctor y desde dónde nos está llamando? Hola, muy buenas tardes. Estamos en la ciudad de Cali. No sé si de pronto mi pregunta se desvió un poco del tema. Lo que pasa es que yo tengo un niño de 4 años. Alrededor del añito él empezó a tener como otitis, mucha otitis, pero nunca imaginamos que eso causaría problemas de audición. En diciembre lo operamos, pero pues el niño en cuanto al lenguaje no se me ha desarrollado como muy bien. Yo quisiera saber cómo puedo mitigar de pronto esos 3 años que el niño no tuvo como ese sentido de escuchar bien. ¿Cómo puedo yo estimularlo, si se puede hacer algo o si fue tiempo que no se puede recuperar? Hay un periodo crítico para la formación del lenguaje y son los primeros 2 años de vida. Esos primeros 2 años de vida, y acá nuevamente ya por el tema del que estamos, que es el de nutrición, es crucial. Y me desvío un poquito de tu pregunta, pues cayendo en cuenta de lo que nos trae acá, que es el proceso de nutrición, y ya te contesto la tuya. Y es, cuando hay procesos de desnutrición y han pasado esos primeros 2 años de vida y es un cerebro que no se nutre de forma adecuada, vamos a tener problemas a nivel de lo que va a ser el lenguaje. Ese lenguaje de forma mixta se puede ver afectado tanto por la comprensión como por la expresión. Entonces la comprensión no solamente va a estar dependiendo por la escucha, sino también por los circuitos a nivel del lóbulo temporal y parietal, que van a hacer en últimas que podamos construir unas imágenes, y unas imágenes que van a hacer que podamos tener una verbalización, una serie de circuitos que se van a dirigir hacia nuestro frontal para poder hacer una ejecución de un sonido. Es un cerebro que está desnutrido. Esas son las cosas que se puede llegar a perder, ¿sí? Y podemos encontrar niños de espectro autista, podemos encontrar niños que tienen problemas a nivel de lenguaje expresivo, precisamente porque esa desnutrición hace que sus músculos a nivel orofacial no tengan la suficiente fuerza para poder tener un punto de dicción adecuado. Ante tu pregunta, que es
¿Qué ocurre en un niño de 2? Sí, es un periodo crítico, y es un periodo crítico donde hay que ver, y las infecciones de oído medio son bastante frecuentes. Por eso los programas de vacunación son importantísimos. Es importante vacunar porque todas las vacunas, en última, lo que hacen es proteger para enfermedades neurológicas. Si nos vamos a TBC, tuberculosis, la tuberculosis como forma de meningitis era una cosa tremenda hace unos años. Si nos vamos de pronto a hablar de hemófilos influenza, con la posibilidad de producir infecciones en los oídos y meningitis, también lo estamos previniendo. Si hablamos de sarampión, que provocaba algo que se llamaba panencefalitis esclerosante subaguda, donde los niños quedaban con condiciones de movimientos extrapiramidales y también problemas a nivel cognitivo, la vacunación cambió la historia. Y si nos vamos hoy a hace 2 años, con el confinamiento que apareció el COVID, ¿sí? El COVID también llega a provocar alteraciones a nivel de nuestra maduración cerebral si estamos en ese proceso. Entonces, pues la vacunación cambia la vida de estos chicos. Entonces, una vacunación va a hacer que enfermedades infecciosas no vayan a producir hipoacusia, sordera, que pueden en últimas hacer que un niño no hable. También la desnutrición va a hacer que tengamos problemas a nivel de la audición y que el niño no hable. Obviamente hay que ver esto con exámenes de audición para poder saber exactamente si tenemos una falla a nivel periférico o a nivel central. Y desde ahí, pues obviamente existe una serie de dispositivos que nos van a ayudar a hacer que podamos de forma aumentativa hacer que el niño escuche y en el trabajo oportuno poder hacer que tengamos expresión oral. Pero esos primeros 2 años son críticos para el desarrollo del lenguaje. Bueno, pues vamos a un pequeño break comercial, pero ya continuamos. Por favor, doctor, no se me mueva, oyentes muy pendientes, ya vamos con ustedes. El concierto que cambió la historia del rock en español en Colombia. Después de 35 años, prepárate para volver a vivir este 28 de julio. Concierto de conciertos. Miguel Mateos, Toreros Muertos, La Mosca, Compañía Ilimitada, Jordano, Equimosis, Poligamia, La Unión con Rafa Sánchez, Amistades Peligrosas, Duncan Du, El Cuarto Soda, Aterciopelados. 28 de julio, Estadio El Campín, concierto de conciertos. Atención, hoy, último día con el 30% de descuento. Tickets.com.co. Escucha la W y gana boletas. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. El gobierno iba bien, pero ¿qué pasó, presidente? Lo que pasa es que se me despiporró. Antes de que se despiporre del todo, vengan a Circombia, la historia de un país en que todo es un circo. La mejor obra de Daniel Samper Ospina, una conferencia para reírnos de lo que nos hace llorar y repasar nuestra historia. Lunes y martes desde el 7 de agosto en el Gimnasio Moderno. Parte de la boletería será donada. Vamos pa'lante, la campaña de fin de año de ayudas a los estudiantes. Boletas en mitaquilla.com.co. A la 1 de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. Acá está Antrax. Seguir los resultados en vivo. Porque te acordás que... Todo esto en Peláez y de Francisco. Solo en W Radio y wradio.com.co. Sigue la W, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Sigue las noticias, sigue la música, sigue las entrevistas con Andrea Díaz y la conducción de Juan Pablo Calvás. Sigue la W, el nuevo menú de la radio al mediodía. Volvemos en Salud y Algo Más.
corazón. Tu canto, el bullicio, el barrio y el son. Será mi dulce oración, cosa buena, negra canela, embriágame con tu voz, dice la gente del playón. Continuamos a esta hora en Salud y Algo Más con el doctor Víctor Manuel Rosso, neuropediatra, hablando sobre la desnutrición infantil y cómo esta puede llegar a afectar el desarrollo neuronal. Y justamente tenemos en línea a Enrique. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su consulta? Gracias, muy gentiles, me encuentro en Barichara. Doctor, una pregunta, me dejó muy preocupado lo que usted dijo sobre la neuroplasia en los niños de La Guajira, y yo he estado siguiendo muy de cerca al doctor Roland Griffiths del Instituto Johns Hopkins en Estados Unidos, que está llevando a cabo unos estudios y unos procesos desde hace 20 años maravillosos, en los cuales inclusive vinculó a los ejecutivos de Microsoft y lo están haciendo con microdosis, y que dicen que se aumenta la neuroplasia y las conexiones cerebrales con una sustancia que se llama la psilocibina. Yo me pregunto, para todos estos casos que se están presentando de neuroplasia y de que los niños quedan en cierta manera torpes, ¿este tipo de sustancia no se podría aplicar para poder desarrollar nuevamente el cerebro? Ya que los ejecutivos de Microsoft son personas muy mayores y ya pasaron la edad de su desarrollo, pues pensaba yo en esto. Y la psilocibina, en un pariente muy allegado en Nueva York, que fue al Instituto Hopkins, lo sacó de una tragedia que tenía por depresión durante muchos años con intentos de suicidio, y lo superó completamente con esas microdosis. Se lo dejo para que de golpe usted, es el doctor Griffiths del Johns Hopkins, de golpe le eche una mirada y nos diga usted con su sabiduría qué le parece. Bueno, Enrique, a ver, le cuento. Hay una serie de estudios que son como de casos. Obviamente vamos a encontrar casos en los que podemos ver que a una persona le fue bien y a otra no le fue tan bien. Se requiere una sumativa para poder encontrar una evidencia y decir definitivamente es contundente darle una opción a un medicamento o algo para que cambie el pronóstico de un niño que ha visto en un proceso de desnutrición la alteración de su proceso de sinaptogénesis, mielinización, organización cerebral. Es un proceso muy grande, Enrique. El cerebro tiene que crecer, se tiene que organizar, tiene que migrar, tiene que hacer sinapsis y tiene que mielinizarse. No solamente es buscar una conexión por una sustancia, implica muchos procesos. Poder encontrar como una panacea, no estoy diciendo que sea imposible. Probablemente a la vuelta de unos 10, 50, 100, 150 años, la ciencia ha crecido y puede que encontremos algo. Pero lo cierto es que la desnutrición crónica en fenómenos de plasticidad pues hace que tengamos esa tara a nivel de lo que puede ser inteligencia. La inteligencia en niños desnutridos se ve que llega a bajar de 10 a 15 puntos, y en niños que de pronto están desnutridos y no reciben leche materna, a veces encontramos incluso en un estudio de Brasil una pérdida de entre 15 y 40 puntos, que es una cosa que queda uno sorprendido. Y voy a esto. En casos de desnutrición aguda, subaguda, nosotros como médicos nos movemos rápido precisamente para evitar que el proceso empiece a ser una sumativa y dentro de esa sumativa llegue a tener una serie de alteraciones exponenciales que en últimas hagan que nuestros niños, que van a ser los adultos del mañana, tengan situaciones no solamente en la cognición, sino también en la coordinación, en procesos de socialización, en procesos de poder tener más oportunidades en la vida social, laboral, accesos, ¿sí? Económicamente, la persona que tiene desnutrición, pues obviamente también va a tener unas dificultades para tener acceso a dinero, a capital. Es un sueño. Yo cuando estaba estudiando neuropediatría, y estoy hablando de 2000, 2001, había una serie de artículos en Neuroscience donde se hablaba de una serie de proteínas chaperonas, se hablaba de una serie de
probables epítopes o elementos que iban a hacer que las cadenas de ADN se pudiesen partir y reconstruir. Y hoy en día encontramos enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne que tienen una alternativa al momento adecuado que los trate uno, para que no tengamos la catástrofe de una parálisis por distrofia muscular de Duchenne. Otras condiciones como la atrofia muscular espinal, también dentro de esa ilusión de hace 20 años, hoy tienen una alternativa de niños que en el pasado morían, específicamente para la tipo 1, y que ya hoy tenemos una herramienta que utilizada en el momento pues es adecuada. Entonces no podemos tampoco ser tan obtusos en decir no. La base de nuestra filosofía médica es precisamente eso, y es soñar, y es precisamente poner en práctica nuestro ingenio. El método científico nos lleva a eso, a aprender a veces del error y a construir de ese error. Entonces, pues todo está por escribirse al respecto, y esperemos que tengamos una evidencia al cabo de unos años para poder ayudar a niños con desnutrición, pero a todas luces lo mejor es poder dar alimento. Doctor, aquí nos escriben también en la línea de WhatsApp que tenemos, y me parece bien interesante esta pregunta que le hace una oyente. Buenas tardes, estoy un poco confundida. Yo tengo un niño con autismo, él ya tiene 32 años, nació prematuro de 26 semanas, 1 año en incubadora y no lo pude amamantar. ¿Esto tiene algo que ver con que sea autista? A ver, les cuento. Hay una cosa, y es que la prematurez es uno de los factores de riesgo para tener autismo. Hoy en día la tasa de autismo ha incrementado grandemente. Hablamos de 1 de 60 niños tiene autismo, y si tengo un niño con autismo en la familia y en mi núcleo familiar, probablemente tenga el riesgo doble de tener otro niño con autismo. La prematurez es una de las causas para tener niños con autismo y está relacionada con procesos inflamatorios. Nosotros estamos precisamente en esa conciencia de salvaguardarnos como especie humana, salvando niños muy pequeños. Antes la meta eran 28 semanas, 30 semanas, ya vamos en 25, ya le estamos poniéndole la mentalidad a 20 semanas. Niños que están acabando simplemente de ser embriones y están empezando a ser fetos maduros. El periodo fetal empieza sobre las 12 semanas, pero el feto maduro sobre las 20, y estamos tras la expectativa de poderle ayudar a estos niños, pero a ayudar a estos niños a veces hace que tengamos riesgos, y es que hay neuroinflamación, hay inflamación intestinal, hay inflamación por infecciones que pueden ser oportunistas y que hacen que ese niño y ese cerebro de ese niño tenga una serie de lesiones en su cerebro que en últimas van a capitalizarse como alteraciones del neurodesarrollo, entre ellas el autismo. Ahora bien, si yo tengo problemas a nivel de ese proceso de organización cerebral, de ese proceso de socialización, de ese proceso de organizar la succión y deglución, pues va a ser difícil también poderlo alimentar, también dependiendo del grado de lesión que haya tenido ese niño en su cerebro. La succión y deglución es algo primario y algo que construimos desde estructuras subcorticales del tronco cerebral. Entonces a veces pueden haber lesiones en tronco cerebral dentro de la prematuridad que hacen que no tengamos esos mecanismos de succión, deglución, y van a potenciar no solamente el proceso inflamatorio, sino el proceso de nutrición, que nos lleva a tener que buscar rutas alternas, una gastrostomía, para poder garantizar una forma de una alimentación, de una nutrición adecuada. ¿Para qué? Para que no sumemos más cosas negativas en ese cerebro que está en desarrollo y que no sea una desnutrición, además del proceso de neuroinflamación de la prematuridad, la que hace que tengamos un niño con un pronóstico más oscuro. Doctor, yo quiero volver al tema de La Guajira, y es que nosotros previamente hablamos sobre todo este tema del desarrollo de los niños, y a mí me quedó sonando algo, y es que estando allá, claro, nosotros acá en Bogotá, hablando sobre todo el tema de nutrición y demás, somos privilegiados, ¿no? Porque podemos elegir un alimento sin gluten, podemos elegir una leche deslactosada, podemos elegir no comer azúcar, pero allá, estando allá donde no hay absolutamente nada, donde no hay agua, donde no hay forma de ser autosostenible justamente por la falta del agua, que es vida literalmente,
uno ve cómo los bancos de alimentos luchan por conseguir cualquier tipo de alimento, incluso un bombombún, un dulce. En esos casos extremos donde no hay comida, donde usted pasa de cero a comer algo, ¿eso puede funcionar de alguna u otra forma? Llevarle así sea un dulce a esos niños, ¿eso puede aportar algo en su cerebro para que no se den esas lesiones tan fuertes? Hay algo, y es que lo que ocasiona lesión más grande es la hipoglicemia, y la hipoglicemia repetida. Cuando los niveles de azúcar en un cerebro en formación y un cerebro en los primeros 2 años de vida empiezan a tener hipoglicemias repetidas, pueden provocar lesiones y lesiones posteriores en la parte posterior de nuestro cerebro, que se especializa en todo lo que es visión y lo que es como entender la imagen. Entonces, por eso también vas a encontrar que una de las situaciones comunes es que hay poco contacto visual, que hay poca relación de interacción social, porque ven, más no interpretan lo que ven, ¿sí? Ahora bien, un niño que nunca ha comido nada y que tiene una desnutrición crónica y que de pronto se le da a probar un bum, ¿sí? No quiere decir que mágicamente por recibir el carbohidrato vaya a cambiar. Va a tener energía, ¿sí? Va a tener energía para tener un poquito más de movimiento, un poquito más de pronto de interacción. De pronto este niño no tiene las habilidades cognitivas para decir hola mamá, pero sí las habilidades como para pegar un grito o un llanto. Entonces lo que podemos encontrar es que de pronto aparezca un grito o un llanto precisamente porque le estamos dando un combustible. Su combustible, que para este caso es el azúcar, la glucosa. Azúcar y la glucosa, yo voy a meter la cucharada como siempre, porque para mí es súper importante a la hora de hablar de alimentación, hablar, sobre todo nosotros tenemos los miércoles de Misterios del Cerebro e enfatizamos muchísimo en la grasa. Yo quiero, y así como usted nos decía ahorita, que la leche materna es tan importante a la hora del desarrollo neuronal de los niños, ¿qué pasa si ya mi niño no está tomando leche materna y yo he oído que la dieta cetogénica, que la dieta rica en grasas es buena? ¿Qué tanta grasa le puedo dar al niño? ¿Qué tipo de grasa se le puede dar? ¿Me estoy desfasando? ¿Qué nos podría decir usted? Uy, Carolina, te cuento. La dieta cetogénica es una maravilla para manejo de condiciones como la epilepsia refractaria, específicamente para condiciones como el síndrome de 2E. Yo desde mi entrenamiento fue una de las cosas que vi como una alternativa. Recuerda lo que les decía, me apasiona la epilepsia. Y vi cómo la dieta cetogénica cambiaba el destino de muchos niños con epilepsia, específicamente más para la epilepsia estatomioclónica y ciertas formas de encefalopatía. Me apasiona, me gusta, pero no quiere decir que la dieta cetogénica sea el adecuado patrón de nutrición para un niño o para un adulto. Vas a encontrar modalidades como dieta cetogénica clásica, modificada de Atkins, dietas cetogénicas tecnificadas, ayuno intermitente. Todas ellas son técnicas cetogénicas y son técnicas cetogénicas que utilizamos precisamente para pacientes con epilepsia. Empezó a crecer dentro de este boom de manejar la cultura fitness delgada, la posibilidad de encontrar en alimentos ricos en grasas, la posibilidad de buscar una vía alterna. Nosotros tenemos 2 combustibles en nuestro cuerpo. El de un octanaje, digamos, acostumbrado es la glucosa, pero tenemos un combustible que es de un octanaje diferente. Es como si estuviéramos funcionando con gasolina extra, y son los cuerpos cetónicos que se forman a través de los ácidos grasos bajo un proceso que se llama beta-oxidación. Eso históricamente hizo que cuando estábamos siendo la especie joven, como Homo sapiens, hace 150 millones de años, pudiéramos funcionar cuando el cazador solamente encontró un venadito y solamente hubo una comida y el resto del día le tocó a nuestro cuerpo crear a partir de la grasa, esos depósitos de grasas, una opción, y esa opción era hacer que los ácidos grasos se rompieran en átomos de 2 carbonos y se convirtieran en un combustible alterno. Eso es la cetosis, y la dieta cetogénica busca esa alternativa de un combustible, un octanaje diferente a través de los ácidos grasos. Buscamos muchas veces que sean ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? No saturados. Las grasas saturadas pueden llegar a ser tóxicas y pueden llegar a provocar alteraciones cardíacas, pueden provocar alteraciones también a nivel del desarrollo cerebral. Las grasas saturadas pueden hacer que una persona
persona pueda fácilmente llegar a demencia, si vamos al contexto de pronto de un adulto. Las grasas poliinsaturadas, donde vamos a encontrar ácidos como los omega 3, omega 6, que en últimas van a constituir ácidos como el araquidónico y que van a ayudar incluso a formar las membranas celulares, no solamente optimizan nuestro desarrollo cerebral, sino también nuestro desarrollo inmunológico. Los ácidos grasos tienen un valor crucial en el cerebro en desarrollo, y a partir de la semana 26 de gestación, los ácidos grasos empiezan a ser importantes en la formación de un cerebro, y van a hacer que tengamos algo, y es que nuestro cerebro, querida Carolina, crezca, tenga volumen. El volumen, como les decía, no lo dan las neuronas. Tenemos una serie de grasas, ¿sí?, de esas grasas poliinsaturadas, que van a hacer que se forme mielina, que van a hacer que se formen gangliósidos, que van a hacer que se formen una serie de sustancias que en última van a hacer que esas redes neurales se especialicen y podamos tener un niño que esté apto para ese proceso de nacimiento, de adaptación de una vida intrauterina a una vida extrauterina. El tema de dieta cetogénica como una alternativa para nutrir, cuando nuestro cuerpo está diseñado para que el consumo grande sea de 60% de carbohidratos, un 30% de grasas y un 20% de proteínas, es una regla. Lo que pasa es que hay personas que se pasan de esos carbohidratos. Entonces los carbohidratos pueden llegar, si los consumo en una cantidad mayor a ese 60%, pues me voy a convertir en una persona obesa. Si consumo proteínas en un número más grande, pues voy a tener problemas como resistencia a la insulina. Voy a tener incluso la eliminación de proteínas por la orina, que van a tener implicaciones en mi salud renal. Y si consumo grasas en gran cantidad, como es la cultura que se está generando, bajo un precepto médico que es la dieta cetogénica, pues que tiene sus indicaciones. Hoy en día no solamente es el tema de epilepsia, también lo utilizamos en ciertos trastornos del metabolismo, entre ellos la deficiencia de transportador de glucosa a nivel cerebral, ¿sí? Y hay un sinnúmero de opciones de enfermedad mitocondrial donde también utilizamos dieta cetogénica como una alternativa. Pero las grasas en gran cantidad, y como te decía, si son grasas saturadas, van a terminar teniendo efectos tóxicos, se van a acumular en las arterias, van a hacer que tengamos más susceptibilidad a tener problemas cardiovasculares, a que nuestro cerebro se modifique no para bien sino para mal. Y si además de eso tenemos, porque va a transformarse en proteína beta amiloide, que en última va a hacer que sean más susceptibles a la demencia. No solamente la demencia de Alzheimer, porque cuando hablamos de demencia encontramos un sinnúmero, cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal. El abanico es muy grande cuando hablamos de demencia. Y depende también del consumo grande de lo que es colesterol y consumo de ácidos grasos saturados. Tenemos, doctor, en la línea también a Alexander. ¿Usted dónde se encuentra y qué nos quiere aportar hoy? Hola, Paula. Hola, doctor. Muy buenas tardes. Una feliz semana para ustedes. Tengo un hermano que por cuestiones de la placenta y del tamaño del abdomen de mi madre cuando dio a luz, se deterioró parte de la corteza cerebral de mi hermano desde su etapa neonatal hasta la edad preescolar. Gracias a la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas y al doctor Orlando Mejía Rivera, se le proporcionó fenobarbital durante 9 años y se le practicó también pues una serie de terapias de lenguaje como terapias también ocupacionales, a la vez de desarrollar también pues condiciones que pudieran permitirle el desarrollo normal del cerebro y una acción pues psicoestabilizadora hasta su edad adulta. Entonces ahora él, que es un abogado y que es un conductor en una empresa de telecomunicaciones de Bogotá, está consumiendo Neuronica, que es la molécula cabaína para manejo de los riesgos de sus componentes ansiolíticos. Eso tiene que ver también en una correlación con el fenobarbital que él consumió durante 9 años durante su infancia. Y gracias. A ver, hay algo, y es el fenobarbital es un medicamento que tiene una historia ya para este momento de más o menos unos 114 años. Es una molécula que fue empleada después del uso de barbitúricos como una alternativa para el control de epilepsia. Es el abuelito de los anticonvulsivantes, pero es una molécula que hoy en día tiene también vigencia. La utilizamos en recién nacidos, ¿sí? Han aparecido otras moléculas como el levetiracetam como opción terapéutica, pero el fenobarbital sigue siendo nuestro gran caballito de batalla para poder manejar situaciones como esta, y es que hay niños que pueden llegar a tener accidentes cerebrovasculares in útero o al momento del nacimiento,
el niño pretérmino es altamente vulnerable a tener sangrados próximos al sitio donde se forman las neuronas, que es la matriz cerebral, y podemos encontrar una serie de alteraciones que pueden ser de tipo inflamatorio, de tipo inmunológico, de tipo ambiental, que pueden llegar a provocar infartos de arteria cerebral media, anterior, diferentes sitios o localizaciones en el cerebro que pueden llegar a dejar como manifestación parálisis cerebral, epilepsia y problemas motores o cognitivos. El fenobarbital como medicamento se comporta como un neuroprotector, no solamente como antiepiléptico, sino también va a ayudar a que el cerebro no tenga dentro de esa plasticidad y esa potenciación a largo plazo la posibilidad de aprender a convulsionar. Creamos una serie de aprendizajes alternos donde al cerebro se le indica con el uso de ese tipo de medicamentos no convulsionar, precisamente para darle un chance a la alimentación adecuada, óptima, para que ese cerebro en formación empiece a crear redes neurales, plasticidad en zonas contiguas para poder lograr tener esa maravilla, y es tener personas que de pronto en algún momento el pronóstico era muy negativo y que gracias a una opción de un medicamento, gracias a la opción de el amor, gracias a la opción de la alimentación, gracias a la opción de un ambiente adecuado, que pues esta situación de lo que carecen nuestros niños en La Guajira, pues tienen la oportunidad de poder surgir. Bueno, doctor, aquí el tiempo es corto, llevamos ya bastantes minutos y nos quedan todavía preguntas con Carolina Somos. Nos falta este tema. Es demasiado, doctor, es demasiado. Es demasiado. Y doctor, yo a modo de conclusión, quiero... Aquí en Colombia conocemos de muchos alimentos que han venido de generación en generación, como por ejemplo la bienestarina, la sopa jaramillo, diferentes alimentos que han surgido como esa solución a los problemas alimenticios de las sociedades y poblaciones más vulnerables. ¿Qué opina usted al respecto y cuál es su recomendación para todos los padres de familia que están escuchando hoy y Salud y Algo Más? ¿Cuál es la recomendación alimenticia para los niños de 0 a 5 años? Ahí está, doble pregunta concreta. A ver, lo ideal es comer, pero hay momentos en los que poder conseguir el carbohidrato, la carne, la papita, la yuca, el frijol, como de la dieta Jaramillo, pues es difícil. Hay alimentos que tienen un alto valor biológico y hay que tener eso presente. La bienestarina lo es. La dieta Jaramillo dentro de una cultura que es la cultura paisa, y el tema del frijol y ingresarlo a una edad temprana. Obviamente cuando no hay ningún alimento, como bien lo decías, Paula, haciendo la apología del bombombún, acá tenemos algo, y es que tenemos proteína, tenemos carbohidrato, tenemos grasas, ¿sí? Y están en un simplificado de alimento que entre no recibir nada y tener la opción de recibir bienestarina es una gloria, ¿sí? Hemos tenido bienestarina históricamente precisamente para subsanar la catástrofe de lo que puede ser la desnutrición, ¿sí? Esa alimentación, ese primer año de vida, en esos 2 primeros años de vida, en esos primeros 5 años de vida es crucial, y la cultura de la bienestarina, las mismas mamás lo piden, ¿sí? Y no hay que negarla. Obviamente, si tú tienes la posibilidad de nutrir con un alimento, con carne, con pollo, con pescado, pues seríamos un país rico, ¿sí? Hay que optimizar esa riqueza, pero no hay que devaluar el tema de la bienestarina, porque se convirtió y ha sido una herramienta históricamente para poder ayudar a estos niños que no solamente están en La Guajira, están en el Amazonas, están en Cauca, están en Popayán, están a pocas cuadras de Medellín, a pocas cuadras a las salidas de Bogotá. Entonces es algo que es universal y no solamente de Colombia. Son muchos pueblos en los que vamos a encontrar precisamente eso, y esta es una alternativa que no es creada por Colombia, es por la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, pues doctor, acá nos quedaron muchísimas preguntas, pero lamentablemente esta solo es una horita, así que le queremos agradecer todo este tiempo que estuvo aquí con nosotras en Salud y Algo Más. Vamos a tener que invitarlo nuevamente, igual está en su casa, así que está más que bienvenido. Carolina, le agradecemos al doctor Víctor Manuel Rosso Hernández, quien es neuropediatra. Gracias, doctor. Carolina, Paula, muchas gracias.